Muy buenos días. El tema de hoy es el que gana almas. Vamos al libro de Proverbios capítulo 11, verso 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Cómo nos compara el Señor con la sabiduría? Hemos visto en estos devocionales cómo está asignada la sabiduría. La sabiduría está asignada en el temor a Dios, en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra. La sabiduría la encontramos en los textos del libro de Proverbios. Tenemos 31 capítulos de Proverbios en el cual el Señor nos habla sobre la sabiduría, que el que gana almas es sabio, el que es sabio es prudente, el que está con la sabiduría no tendrá temor del mal, el que es correcto, el que es obediente, el que es diligente, el que es excelente en Cristo Jesús no tendrá temor de ningún mal. ¿Cómo encontramos diferentes textos en el libro de Proverbios que nos habla sobre la sabiduría? En la sabiduría encontramos cómo usted puede obrar y actuar en cada decisión que vaya a tomar, situación, problemas, circunstancias que se nos presenten a diario. Debemos recurrir a la sabiduría, no a nuestro conocimiento. Como lo dice la palabra, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Y la sabiduría está ligada al conocimiento de Dios, al conocimiento del Santísimo. Y es poder encontrar esa orientación y dirección a medida que usted y yo estudiamos la palabra a diario. Por eso es tan importante que en la mañana, antes de empezar el día, usted y yo leamos el proverbio del día. ¿Qué nos habla hoy, Señor, en este proverbio? ¿Qué me quiere dar a entender? Ayúdame a conocer, ayúdame a entender, ayúdame a discernir, ayúdame a interpretar lo que tú me quieres hablar en este proverbio para el día de hoy. Por eso es uno para cada día. Y aquí en la palabra nos enseña que usted y yo debemos tener el conocimiento del Santísimo. Mire, por ejemplo, encontramos en la palabra a Pedro. Pedro era un hombre pescador. Era un pescador en el cual no había pescado nada, pero cuando conoce a Jesús había estado pescando toda la noche y el Señor se le aparece a Pedro y le dice, boga mar adentro. O sea, ahí nos enseña que los peces no se encuentran a la orilla, se encuentran mar adentro, o sea, o bogar mar adentro. Y era porque tenía que irse nuevamente a pescar. Y el mismo Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Tremendo, porque ahí nos da una enseñanza que en el nombre del Señor es que usted y yo podremos conseguir las cosas, no en nuestras fuerzas, porque él podía haberle dicho, pero yo tengo conocimiento, llevo tantos años pescando, yo sé a qué horas pesco, yo sé cómo pesco, yo sé cómo puedo pescar, pero estuve pescando toda la noche y no pesqué nada, ¿y cómo voy a pescar ahorita? Porque tú lo dices. Podía haberse enfrentado con el Señor y haberle hecho tantas cosas, pero no, él lo único que acató a decir fue, en tu nombre echaré la red. Y como en el nombre de Jesús pescó, dice que aún pidió a los compañeros de la otra barca que le ayudaran a sacar la red, porque aún la red se rompía por la cantidad de peces que había podido acaparar en esta red. Y así el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Usted y yo boguemos mar adentro. Sí, le hemos predicado a alguna persona, le hemos hablado de Cristo, le hemos hablado las cosas de Dios. Algunos son reacios, otros no nos reciben, otros como que nos echan la puerta por encima, otros no, pero otra vez usted con ese cuento no me viene a hablar. Pero usted y en mí está en perseverar. Pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Le traigo el ejemplo nuevamente de Pedro. El bogó mar adentro, donde el Señor le dijo, veremos de ir es en el nombre de Jesús. Pero cuando le vayamos a llevar una palabra a una persona o a llevarle el evangelio o a hablarle de Jesús, usted y yo debemos primeramente orar, pedirle orientación y dirección al Espíritu Santo de qué palabra es la que le debemos llevar, pero que el Señor prepare el corazón también de esa persona a la cual le vamos a hallar una palabra, que no vayamos en nuestras fuerzas porque nos debilitamos, nos cansamos y podemos entrar en angustia o en zozobra o de pronto en desánimo y dejar las cosas más bien así o tiradas y no avanzar. Es importante que usted y yo lo entendamos y lo pongamos también en práctica. Yo encontraba en un texto que nos hablaba una reflexión, que el científico francés Louis Pasteur vivió en una época donde miles de personas morían a causa de la rabia todos los años, por lo que trabajó incansablemente para crear una vacuna que pudiera salvarlos. Cuando estaba a punto de hacer experimentos en él mismo, un niño de 9 años llamado Joseph Meister fue mordido por un perro con rabia. La madre del muchacho le suplicó a Pasteur que experimentara con su hijo, así que el científico decidió inyectarle la vacuna durante 10 días y el niño sobrevivió. Muchos años más tarde, de todas las cosas que se podrían haber grabado en su epitafio, Pasteur pidió que se escribieran solo 3 palabras: Joseph Meister vivió. Tremendo, porque como él no se cansó e insistió, y ya prácticamente cuando ya iba a practicar la vacuna en él, llegó una persona a que la aplicara en este niño.
Yo veo que Dios lo permitió en ese momento para demostrar que realmente él sí tenía razón, porque muchos intentos fallidos y no lo habían querido ni siquiera patrocinar para este evento. Pero como el Señor le ayudó para que saliera adelante y pudiera sacar esa vacuna adelante, que hasta el día de hoy se habla sobre Pasteur. Y cómo usted y yo podemos empezar a ayudar a otras personas. Usted se imagina si usted y yo tuviéramos una cura contra el cáncer, pero que nos negáramos a compartirla. ¿Cómo sería entonces la esperanza de esas personas? O dijéramos, estoy demasiado ocupado, es que el evangelio no lo puedo llevar, es que no tengo tiempo, ay, lo mismo, no para que me hagan mala cara, no para que me contesten mal. Es solo buenas noticias, pero si usted y yo estamos dispuestos a difundirlas, llevárselas a tiempo a aquellos que tanto la necesitan, aquellos que están esperando una palabra de ánimo, una palabra de cambio, una palabra de transformación. Pero muchas veces nos encerramos en nosotros mismos y decimos, eso no lo van a recibir, eso no lo van a aceptar. Pedro nunca se cansó. Él insistió cuando el Señor le dijo, y cómo este hombre se convirtió en pescador de hombres, porque el Señor le dijo, ya no serás más pescador, ahora serás pescador de hombres. Y como el Señor lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos cómo cuando vino el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, cómo Él se levantó y le habló a más de 5,000 hombres, porque sin contar hombres y niños, mujeres y niños, perdón, Él predicó la palabra y dice que todos se convirtieron a Cristo. O sea, ese fuego que había en Pedro lo llevó a predicar la palabra de Dios con denuedo, y muchos se convirtieron de los que estaban ahí en el aposento alto. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo lo hagamos, pero con ese fuego, ese fervor, esa pasión en Cristo Jesús, pero en la dirección del Espíritu de Dios. En lugar de tener fe en Dios respecto a la salvación de nuestros seres queridos, confiamos en que Él nos va a proveer casas, automóviles, vacaciones, etc. Tal vez podamos citar de memoria el versículo tan citado en la palabra que dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, pero muchas personas confían en ese versículo para pedir cosas materiales, no para pedir de pronto por un familiar que está pasando en angustia, en enfermedad, una situación difícil, para que el Señor venga y lo transforme, lo cambie y que conozca del Señor, que conozca de Cristo. No lo hacemos. Estamos llamados a buscar el reino de Dios. Muchas palabras nos encontramos nosotros como la respuesta de Dios para usted y para mí, como lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mire que usted y yo muchas veces nos guiamos por la añadidura, madrugamos a trabajar, madrugamos a hacer otras cosas, madrugamos a hacer cosas en el trabajo, a caerle bien al jefe, a los compañeros, a trabajar a un tiempo extra, pero no buscamos el reino de Dios y nos vamos es por la añadidura, creyendo que no vamos a encontrar la bendición de Dios en buscando la añadidura. No serán añadidas, de hecho no tenemos ni que pedirlas, porque no son concedidas automáticamente. Cuando usted y yo anteponemos el reino de Dios, automáticamente el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque así como dice la palabra, que ni una hoja de un árbol se cae sin el permiso de Dios, sin que Dios lo permita, asimismo Dios permitirá en que usted y yo tengamos todo lo que estamos necesitando. Pero el Señor hoy en día está esperando que usted y yo prediquemos de la palabra, que le llevemos una palabra de ánimo y aliento a tantos necesitados, pero también que haya ese fuego. Hoy le oro y le pido al Señor que haya ese fuego en su vida, en su corazón y en mi corazón, para poder llevar una palabra de cambio, una palabra de aliento a tantos necesitados. No nos cansemos de hacer el bien. Si nos toca ir a visitar una casa, una familia, una persona, vayamos en el nombre de Jesús, y le aseguro que el Señor nos respaldará en todo, porque la palabra de Dios dice que los milagros, los prodigios, las señales nos seguirán. No tendremos que buscarlos, nos seguirán siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a orar por una persona, a orar por alguien que está mal, a orar por alguien que está necesitado de Dios, a orar por alguien que está en la penumbra, que está en las tinieblas, que está en la oscuridad, que no tiene esperanza de vida, que no encuentra una salida. Usted y yo somos esos pescadores de almas, somos esos ganadores de almas, y seremos sabios, porque el Señor nos llamará sabios, y tendremos una corona que el Señor nos dará cuando estemos en la eternidad con Cristo Jesús, porque ganamos almas, porque el que gana almas es sabio. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos sabios, guiados y direccionados en el poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.